Hola, bienvenidos a esta sesión número 2 del curso de TypeScript, en el cual vamos a continuar donde lo dejamos en la sesión número 1. Es decir, partimos de un proyecto que ya somos capaces de transpilar, que somos capaces de convertir, por lo tanto, ese código TypeScript en código JavaScript ejecutable por Node, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar a ver un poco cómo manejarnos con las variables, vamos a ver qué tipos de datos obtenemos o utilizamos en TypeScript, qué diferencias también pueden existir. Vamos a tener también, obviamente, lo que serían las palabras reservadas de TypeScript. Vamos a comentar algunas de ellas, aunque iremos viendo muchas a lo largo del curso. Vamos a ver también una parte de estructuras de control, como realizar ifs, if-else, try-catch, force, ¿de acuerdo? Es decir, cómo vamos a controlar la ejecución de nuestro código dentro de TypeScript y, por lo tanto, bueno, pues vamos a ir asimilando poco a poco las necesidades de este lenguaje. Bien, dicho esto, vamos a ello, ¿de acuerdo? Vamos a partir de este punto en el cual estábamos con un archivo TypeScript que era ejecutable gracias a los diferentes scripts que hemos hecho en nuestro proyecto. Bien, a ver, un segundito, vamos allá. Voy a quitar esto de aquí. Vale, entonces, para empezar, bueno, pues tenemos obviamente los comentarios, como ya hemos visto. Vamos a subirlos esto aquí para arriba y vamos a dejar nuestros console logs iniciales como una muestra de cómo podíamos empezar con el típico hola mundo. Ahora, ¿cómo declaramos nuestras variables? Bien, las variables en TypeScript, ¿de acuerdo? Se comportan exactamente igual que en JavaScript, concretamente a partir de determinadas versiones de ECMAScript. Recordemos que estamos con ECMAScript 6, lo hemos configurado tal cual en nuestro tsconfig, por lo tanto también es importante, voy a cerrar aquí la terminal de momento, es importante entender que toda la sintaxis que utilizaremos será sintaxis ECMAScript y toda la sintaxis específica de TypeScript, es decir, vamos a tener esa mezcla dentro de nuestro código. Bien, declarar una variable sería algo así tan sencillo como var nombre, por ejemplo, y ponerle aquí, por ejemplo, en este caso, Martín. ¿De acuerdo? Podemos, obviamente, trabajar con variables utilizando la palabra var, pero esto sería para definir variables que generalmente tienen que ver con valores más globales del script y, por lo tanto, el ámbito de las variables también se puede controlar a través de let y const para evitar que sean modificables. Digamos que tenemos var, let y const como palabras reservadas para definir variables. Bien, antes de nada, vamos a hacer aquí un console.log y vamos a hacer lo siguiente. A poner un hola y podríamos obviamente concatenarlo con nombre. Esto sería una manera de hacerlo. Esto sería un hola Martín. Y lo que haría sería concatenarlo literalmente después. Es decir, estaríamos concatenando texto. Así que dejaríamos un pequeño espacio para esa concatenación. Vamos a hacer otra versión u otra opción para sacar esta información. Recordemos también que tanto TypeScript como JavaScript permiten comillas dobles como comillas simples. ¿De acuerdo? Así que lo vamos a dejar como comillas simples. Por otro lado, también no tenemos, en este caso, nuestro punto y coma. El punto y coma también es importante y puede ser una regla que podríamos añadir al linting de nuestro proyecto para asegurarnos de los finales de línea. Pero, al igual que en JavaScript, en TypeScript no es necesario utilizar los puntos y comas y definir dónde acaba cada una de las líneas. Bien, por lo tanto, vamos a hacer otro console log. Y vamos a poner aquí otra manera de concatenar y que salga por consola cualquier tipo de ejecución. Por ejemplo, un hola. Y si después le ponemos, por ejemplo, vamos a poner aquí qué tal. Vamos a ponerle qué tal. Y aquí le ponemos simplemente una coma y le ponemos, bueno, vamos a ponerle así, coma, nombre, coma, interrogación. Estaríamos concatenando la primera entrada de nuestro console log, qué tal, con el valor del nombre, con después finalmente una interrogación. ¿Vale? Ahora, la manera en la que yo suelo y yo recomiendo trabajar es más que con
concatenaciones con comas, puntos y demás, es utilizar las comillas invertidas y hacer lo que sería un string template, es decir, textos que podamos concatenar. Por ejemplo, ¿cómo han ido las vacaciones? ¿De acuerdo? Coma, y le ponemos la interrogación. Y entonces aquí dentro podemos escribir el valor de la variable. ¿Cómo? Pues haciendo uso de $, abriendo llaves, y aquí dentro ya podemos meter, si hacemos un control espacio, se nos ofrece la variable nombre. ¿De acuerdo? Entonces esto lo que hará será poner hola, bueno, pondría hola Martín, ¿qué tal Martín? Y luego en este caso pondría cómo ha ido las vacaciones y el nombre. Esta manera de concatenar texto también se puede utilizar en ECMAScript y por lo tanto no es algo especialmente nuevo de TypeScript, pero sí que es bastante habitual. Por ejemplo, si tuviésemos también otra variable, vamos a ponerla de tipo let, ¿vale? Una variable de ámbito local, vamos a poner email, voy a poner aquí martin@imaginagroup.com, ¿de acuerdo? Entonces, yo podría concatenar también varios valores en un mismo string. Vamos a ponerlo aquí. Voy a quitar esto. Vamos a poner aquí email de Martín. ¿Vale? Esa es la idea. Entonces, vamos a ponerle unas comillas invertidas. Vamos a poner email de $nombre es $email. Voy a poner aquí el email de Martín es martin@imaginagroup.com. Bien, esto es una manera, por lo tanto, estamos trabajando con valores, estamos declarando variables, las estamos instanciando y le estamos asignando un valor. La asignación, por lo tanto, es con el operador igual que ocurre en JavaScript. ¿Vale? En este sentido, no tiene ninguna diferencia. Otra cosa que podemos hacer, y que puede ser interesante, este caso lo voy a bajar aquí, ¿vale? Esto sería una variable local, muy orientado también al hecho de crear variables dentro de funciones y, digamos, no a nivel de script, pero sí a nivel dentro de la función, ¿no? Vamos ahora también a entender lo que sería el const. Por ejemplo, si yo tuviese una variable tipo const, como podría ser pi, le tendría que utilizar o intentaríamos utilizar la sintaxis mayúsculas, mientras que los nombres de las variables serían minúsculas, obviamente, sin espacios, igual que en cualquier otro lenguaje de programación. Y luego los valores, pues 3.14.16, por ejemplo. Yo no podría hacer, por ejemplo, PI es igual a PI más 1, dado que es una constante. ¿De acuerdo? Es decir, esto no me va a permitir una nueva asignación. Cannot assign to p because it is a constant. Bien, pues básicamente lo que nos está diciendo es que estas variables no son modificables, es decir, no son variables, son constantes. Estamos almacenando valores en un espacio de memoria concreto, pero este no puede ser modificado. Bien. Aparte de los comentarios, por lo tanto, multilínea que hemos visto y demás, y obviamente cómo trabajar con algo tan sencillo como puede ser una cadena de texto o valores numéricos, es importante entender que en TypeScript el tipado, tenemos tipado débil, tipado fuerte y tipado inferido como tal, ¿vale? Digamos que JavaScript es de tipado inferido y eso hace que las variables puedan cambiar de valor, ¿vale? Entonces, si nos fijamos, ahora mismo el tipado está siendo netamente inferido. En ningún momento le he dicho yo que nombre es una cadena de texto. Él lo ha inferido y estamos en TypeScript. Esto quiere decir, por lo tanto, que en TypeScript no es necesario definir el tipo, pero sí es recomendable. Si yo, por ejemplo, aquí le ponemos un string, estaríamos diciendo que esta variable es de tipo string. Para ello utilizaremos esta sintaxis, 2 puntos y tipo de variable, tipo de dato. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es ir un pasito más allá y decirle al TSC que lo va a transpilar qué tipo de variable y por lo tanto también al entorno de desarrollo cómo se tiene que comportar esta variable. Se comportará como un string. También tenemos, por ejemplo, la posibilidad de tipar una variable tanto constante como... Y para ello tenemos string, pero también tenemos number.
¿de acuerdo? Number es el tipo de dato que tenemos en JavaScript para los números, tanto enteros, flotantes, todos son number. Luego ya existe la posibilidad de hacer un parseo, una conversión de números enteros bueno, de números flotantes a números enteros y de cadenas de texto a números, etcétera. Pero para ello utilizaremos number. Esto, por lo tanto, es bastante importante, puesto que a partir del momento que nosotros declaramos el tipo del dato, en principio no debería cambiar. Es decir, yo no debería hacer esto, ¿vale? No podría hacer esto y, por lo tanto, lo que estamos haciendo es un tipado fuerte. A partir de este momento, la variable nombre dejará de ser cadena de texto y pasaría a número. Eso no podría ser. Es decir, tenemos que el nombre no va a cambiar de tipo. Algo que sí que podría ocurrir en JavaScript, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, aquí hiciera apellidos y yo le pongo aquí un valor, ¿vale? Por ejemplo, San José, que son mis apellidos. Yo aquí después podría hacer lo siguiente. Si hago esto en JavaScript, JavaScript se lo tragaría. Es decir, no tendría ningún problema porque el tipado es débil y puede cambiar. Mientras que en TypeScript vamos a tener un tipado inferido o no, pero fuerte. Es decir, si nos fijamos ahora mismo apellidos, sin que yo le haya dicho que es una cadena de texto, él lo ha detectado, lo ha inferido a partir del valor que se le ha dado. Entonces, este apellidos ya no puede cambiar de tipo una vez se infiere el tipo. Si quisiéramos que pudiese cambiar de tipo, utilizaríamos lo que os adelantaba en la sesión anterior, que sería el tipo any. El tipo any tiene mucho peligro porque es justamente algo que podría ser interesante o a intentar asegurarnos que se evite, porque un tipo any puede ser interesante en determinados casos, pero específicamente o de manera implícita decir que es de tipo any, estás diciendo que esa variable puede ser cualquier cosa. Entonces, eso puede llevar a confusiones. Por lo tanto, es importante aprender o acostumbrarse a tipar las variables con tipos concretos y controlables. También tenemos la posibilidad en TypeScript, como veremos un poco más adelante, de crear nuestros propios tipos de datos. Y cuando creamos nuestros propios tipos de datos, lo que estaríamos haciendo es generar algo así como una interface, pero sin llegar a definir nombres de funciones, sino un tipo de dato que podría ser una cadena de texto o un conjunto de cadenas de texto o un texto, un número y un booleano. ¿Vale? Entonces tenemos, por lo tanto, number, tenemos any, tenemos string y luego también tenemos, ¿vale? Vamos a poner por aquí tipo any, hace que la variable puede cambiar de tipo. Y por lo tanto hay que tener algo de cuidado. Bien, cuando queremos definir una variable booleana, vamos a por ejemplo aquí poner var, por ejemplo vamos a poner error, ¿vale? Pongamos que tenemos un error no. Utilizamos false o true, obviamente, y el tipo es boolean. Entonces, él está siendo inferido, lo está infiriendo. Pero lo mejor que podemos hacer siempre es acostumbrarnos a ponerle el tipo, a no ser que cuando está inferido podemos configurarlo en las reglas que no sea redundante. Esto sería realmente esto estaría siendo redundante. Si en cambio hubiésemos hecho esto y luego a error le damos un valor de false, lo que estamos haciendo es a partir de este momento, como no tiene un tipo definido, es de tipo any. Es decir, cuando hacemos una declaración de una variable, tenemos también que acostumbrarnos, aunque no se le ponga un valor inicial, definirle el tipo, para así asegurarnos que luego cuando ya se le dé un valor, ese valor coincida con el anterior. Si no lo hiciéramos sería de tipo any y podríamos tener el problema que acabamos de ver aquí, que es que el tipo puede cambiar y por lo tanto esto implica luego las funcionalidades que podemos hacer con esa variable, todo aquello que podamos hacer con esa variable y por lo tanto es importante asegurarnos de que no nos pase. Bien, dicho esto, en determinados casos el any sí que puede ser útil, pero en contadas ocasiones. Hay que intentar, como buena recomendación, como buena práctica, evitar el any por todos los medios y nosotros tenemos tipos más que de sobra para controlarlo. Bien, cuando yo, por ejemplo, hago lo siguiente, y pongo aquí hay error,
¿vale? Y pongo esto, vamos a ponerle las comillas invertidas para poder hacerle el template, la plantilla de strings, ¿vale? El formateo. Hay error, esto sería por lo tanto, cuando lo ejecutara, una representación en cadena de texto de false o de true. Es decir, los tipos de los datos, al igual que el email es una cadena de texto, o los apellidos, en este caso es un número, o el número pi es un número, cuando nosotros lo pasamos a string, todos tienen un toString o una expresión, una función que se ejecuta para mostrar obviamente, el tipo del dato pasado a cadena de texto. Bien, dicho esto, cuando ya nosotros tenemos esto, también una cosa que podemos hacer y que se puede hacer también en JavaScript, pero por lo tanto se utiliza mucho en TypeScript, es la declaración múltiple o la instanciación de diversas funciones. Instanciación múltiple de variables, ¿vale? Podemos hacer lo siguiente, por ejemplo, let a, b y c, y esto lo que está haciendo es instancia 3 variables sin valor inicial. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de este momento son any y any. Por lo tanto, sería importante, o lo que deberíamos intentar, es ponerle el tipo. Con esto, a partir de este momento, nosotros tendríamos estas 3 variables y le podríamos dar algún otro valor. ¿Qué podríamos hacer? Pues, por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. A igual a, y lo que espera, obviamente, será un string, ¿vale? Por ejemplo, TypeScript. ¿Vale? Por ejemplo, a continuación, B tendría que ser un booleano. Así que podemos ponerlo como true, por ejemplo. Además, C, pues en este caso, debería ser un número. Así que vamos a ponerle, por ejemplo, un 8,9. ¿De acuerdo? Y aunque sea flotante, es de tipo number. Bien. Obviamente, nosotros podemos hacer todo tipo de operaciones, ¿vale? Es decir, podemos hacer operaciones. Lo que no podríamos hacer aquí es, por ejemplo, poner esto, ponerle C y ponerle un string, ¿vale? Porque C es una variable, ¿de acuerdo? Que ya existe, que ya está instanciada y por lo tanto no podría simplemente cambiarle el tipo. No podría hacer esto, al igual que no le podría hacer esto, ¿vale? Lo que tendría que hacer ahí en ese caso ya sería utilizar los diferentes objetos de cada uno de estos tipos primitivos del lenguaje y poder hacer la configuración adecuada. Bien, si nosotros queremos a continuación, por ejemplo, crear una lista, ¿vale? Vamos a hacer una lista tareas, ¿vale? Podríamos hacer lo siguiente. Podemos ponerle aquí tarea 1, tarea 2, ¿de acuerdo? Este tipo inferido es string corchetes. Estos ya no son tipos primitivos, sino que son tipos más complejos. Tipos que además luego el paso de parámetros, al igual que ocurre en el JavaScript, se pasarán por referencia y no por valor. Entonces, este tipo de datos, como listas, como pueden ser también los enumerados, como pueden ser las interfaces, como pueden ser los tipos, los arrays, todo este tipo de valores van a ser tratados de manera distinta que los tipos, digamos, primitivos. Entonces, digamos que tendríamos lo siguiente. Nosotros tenemos como valores, entre comillas, primitivos y propios dentro de TypeScript, ¿vale? Tenemos, por un lado, vamos a ir poniéndolos, number, tenemos string, tenemos también boolean, ¿vale? Bueno, vamos a ponerlo en la representación, la keyword es la siguiente, ahí está, con minúsculas realmente. Vamos a poner aquí types. Digamos, estos serían los primitivos, los que vienen en, digamos, built-in types, ¿no? Se llamaría el nombre. Built-in, las que vienen ya definidas por el lenguaje, ¿vale? También tenemos void, también tenemos null y también tenemos undefined. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros definimos una variable, como digamos, si no le damos un valor,
pasaría a ser indefinido. Nulo es un valor nulo. Entonces, luego en las condiciones, TypeScript se comporta prácticamente igual que JavaScript, es decir, ceros, false, vacíos, digamos, los valores por defecto o undefined o nulos se tratan como valores falsos, mientras que el resto, lo contrario, se trata como valores verdaderos, ¿vale? Entonces nosotros podemos generar listas de cadenas de texto, pero también podríamos hacer lo siguiente. Valores, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner así. Tenemos una lista de false, por ejemplo aquí hola, voy a poner aquí un true, podemos ponerle aquí, por ejemplo, un número, le podemos poner también un undefined, bueno, undefined no le voy a poner, vamos a dejarlo así, ¿vale? Entonces, esta variable, valores, yo no le he dicho el tipo, lo está infiriendo, pero ¿qué tipo está infiriendo? Le está, en este caso, infiriendo un tipo de la siguiente manera. Se lo podemos copiar y se lo podemos pegar. Sobre todo al principio, cuando no nos manejemos con el propio lenguaje, la propia información que nos ofrece el entorno de desarrollo nos ayuda también a saber qué tipo le tenemos que dar a nuestras variables. Y eso es bastante útil. Entonces tenemos false, hola, true y 56. Por lo tanto, ahora mismo lo que está diciendo es que estos corchetes, ¿vale? Esta estructura, este array, esta lista, puede tener valores de tipo string, de tipo number o de tipo boolean. Para ello utilizan las barras del número 1, ¿vale? Del teclado, que lo que permite es, por lo tanto, definir diferentes tipos para un mismo valor. Así que a partir de ahora, nosotros dentro de la variable valores podríamos tener o cadenas de texto o números o booleanos. Esto hace que, por lo tanto, sea mucho más interesante. Podemos combinar tipos en listas. Ahora por aquí, lista de cadenas de texto. Bien, también tenemos la posibilidad de definir, por ejemplo, enumerados. Por ejemplo, a partir de la palabra reservada enum, por ejemplo, podemos hacer estados. Y estos estados pueden tener diferentes valores. Puede tener completado, incompleto, ¿vale? O pendiente. A partir de este momento, yo podría definir, por ejemplo, una variable que fuera de tipo estados. Y por lo tanto, sus valores solo podría ser estados.completado, por ejemplo. El valor de completado será 0. Esto es importante, puesto que los enumerados, si nos fijamos, parten de que esto es la clave y el valor va implícitamente definido como 1. Si yo a este le pusiera un valor de 6, implícitamente los siguientes serán autoincrementales. Empezaríamos en 0, 1, 2 por defecto. Pero si empezamos en 6, al siguiente será el 7 y el siguiente será el 8. Es decir, estos son los valores. Realmente lo que estaríamos guardando aquí sería un valor, puede ser numérico, pero también podríamos ponerle aquí una C de completado, una I de incompleto y una P de pendiente. Y esta información sería a lo mejor la que necesitaría nuestro front o nuestro back para hacer algún tipo de operación. Es decir, visualmente nosotros programamos y guardamos completado, pero su valor, lo que realmente estábamos guardando, sería la C. Entonces, esta es la manera de tratar enumerados. Cualquier otro valor que no fuera este, es decir, si yo le puedo poner aquí una C, no valdría. Tendríamos que especificar concretamente cuál es el tipo a través del nombre del enumerado y la variable o la opción disponible. ¿De acuerdo? Entonces tenemos enumerados. Vamos a poner aquí otro enumerado. Vamos a poner, por ejemplo, un puesto, ¿vale? Puesto carrera. Y este puesto de carrera, por ejemplo, podría tener que el primero, en este caso, sea el valor número 1. Y lo bueno que tiene es que el segundo, el tercero,
no voy a tener que declarar los valores porque van a ser implícitamente el 1, el 2 y el 3. Bien, cuando yo utilizo un enumerado como valor, implícitamente estoy diciendo que el puesto de maratón es un puesto de carrera. Pero, como siempre os estoy diciendo, es importante asegurarnos de evitar esa posibilidad de que sea de tipo any o que no quede suficientemente claro. Digamos, a través de las técnicas de código limpio, es muy importante asegurarnos de tipar todas las variables y que el código sea explícito de lo que está haciendo. Intentar ofuscar lo mínimo posible. Bien, también por lo tanto tenemos enumerados, pero también tenemos clases, al igual que tenemos interfaces. Podríamos definir por lo tanto una interface llamada, por ejemplo, tarea. Y esta interface, ¿vale? En este caso podría tener, por ejemplo, el nombre, que fuera, por ejemplo, una cadena de texto. Después podríamos tener, por ejemplo, el estado, que sería de tipo estado, ¿vale? El del enumerado. Y luego, por ejemplo, podríamos tener la importancia, que puede ser un número. ¿Vale? Entonces, podríamos luego hacer un enumerado de que fuera importancia o urgencia mejor, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a partir de este momento, yo podría crear variables que sigan la interface tarea. ¿Cómo? Pues bueno, muy sencillo. Let tarea 1 y le pongo aquí tarea. A partir de este momento, esto me va a dar un error, me dice que faltan propiedades como nombre, estado de urgencia. Dado que está siguiendo esta interfaz, me obliga a que este objeto tenga que seguir esta estructura. Así que yo simplemente control espacio, me va a decir el nombre. Pues el nombre va a ser tarea número 1. Tarea 1. El siguiente, el estado. Pues aquí el estado será un estados.pendiente. Y a continuación, por ejemplo, la urgencia, que será, en este caso, por ejemplo, un 10 de urgente. A partir de ese momento, cuando ya todas las definiciones, las propiedades de la firma de la tarea han aplicado, tenemos, por lo tanto, una tarea bien completa. Ahora, la interface está pensada para definir no solo propiedades, pero sino también tipos de funciones, tipos de datos que van a formar parte en general de objetos literales, ¿no? Pero nosotros podemos también crear tipos propios. Cuando hacemos un tipo, utilizaríamos la palabra reservada type, ¿vale? Y podemos generar un tipo, por ejemplo, llamado precio o producto. Y la idea del producto es tener una definición, que puede ser precio, que puede ser un número, y también podríamos tener por aquí un, por ejemplo, nombre, que pone string. La diferencia esencial entre las interfaces y los productos y digamos y los tipos es que los tipos es para definir un tipo un poco más complejo y generalmente son conjuntos de datos que tienen que ver, por lo tanto, con variables o tipos de datos primitivos que queremos, digamos, potenciar o ampliar. Es decir, yo no quiero tener una clase, no quiero tener una interface, sino que creo mi propio tipo de dato y a partir de ese momento dentro de este ámbito, dentro de ese contexto, ya sea en este archivo o si lo exporto, lo puedo empezar a utilizar y puedo utilizar tipos de producto, ¿vale? Entonces, podría hacer aquí un let, yo que sé, por ejemplo, coche, que sea un producto, y entonces lo que espera aquí dentro será el nombre y el precio.
Entonces, a partir de este momento, yo puedo usar todas sus propiedades igual que la tarea. ¿Vale? Por ejemplo, aquí podría hacer lo siguiente. Vamos a hacer aquí un tarea, 2 puntos, y utilizamos tarea 1, punto, nombre, por ejemplo. Al igual que podríamos hacer lo mismo con el coche. Hablaremos más en detalle de el hecho de generar tipos, cuándo usar más tipos, de cuándo utilizar interfaces, ¿vale? Pero en esencia, dentro de los tipos, nosotros estamos creando un tipo de dato que es un poquito más complejo del que podríamos tener de forma nativa en el lenguaje. Y no crear tanto una interface que luego simplemente, sino directamente es un tipo de dato más. A partir de ese momento podemos utilizarlos. Bien, dicho esto, más o menos lo que tenemos ahora mismo son, por lo tanto, conjuntos de datos muy parecidos a los que tendríamos en JavaScript, pero podemos hacer algunas operaciones. Por ejemplo, podríamos hacer también lo siguiente, ¿vale? Por ejemplo, podríamos poner, dado que pendiente es una P, ¿vale? Por ejemplo, o si hiciéramos algún tipo de operación, bueno, vamos a poner, por ejemplo, aquí producto, vamos a ponerle aquí año, ¿vale? Que sea un número. ¿Vale? Obviamente el producto ya no me vale, tendría que ponerle otro más, así vamos a poner aquí año y decimos, por ejemplo, 2010, ¿vale? Entonces aquí podríamos ponerle lo siguiente, podríamos cuestionar un valor, por ejemplo, coche, punto, precio, perdón, año, es menor que 2010, por ejemplo, lo cuestionamos, si esto es true, si esta opción es true, se ejecuta esto y si no, se ejecuta lo que venga después de los dos puntitos. Esto vamos a poner coche Audi es nuevo. Perdón, es viejo, sería la condición. Y si no, coche Audi es nuevo. Por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí es un operador ternario. Esto ya más o menos va tomando forma de las típicos condicionales y esto es una manera muy habitual de verlo no solo aquí, sino también en implementaciones en Angular, React, en las propias vistas, porque se puede utilizar las operaciones ternarias para renderizar un botón o no renderizarlo, ejecutar un código o no ejecutarlo, devolver una cosa o devolver otra. Aquí en este caso, si es true esta condición, si el año es menor de 2010, pues lo que ocurrirá es que se ejecutará y se devolverá este valor. Si no, se devolvería este otro. ¿Vale? Bueno, entonces podemos utilizar operadores ternarios. Podríamos también hacer lo siguiente. Por ejemplo, if, ¿vale? Teníamos una variable por ahí que era error. No sé si error era booleana, si no la vamos a crear otra nueva. Si era booleana. Entonces, las condiciones, vamos a poner aquí condicionales. Vale, vamos a poner aquí esto así. Un operador ternario, un if normal, if else o else if, else, ¿de acuerdo? Sería lo siguiente, por ejemplo, si error, entonces nosotros no tenemos por qué decir error igual a false, ¿de acuerdo? Podemos hacer esta igualdad o esta igualdad absoluta, que sería como lo haríamos, pero también podemos hacer la contraria, ¿vale? Es decir, utilizar la admiración para hacer la contraria de, no que sea false, que sea true. Entonces, pero normalmente con los valores, tanto los falsos como el cero, como un valor vacío, como un undefined o como un null, se tratarán como valores falsos, mientras que si no, serán verdaderos. ¿Vale? Entonces podemos hacer aquí un else y ejecutar lo que toque. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esto, por ejemplo, podríamos hacer un console.log y decir hay un error. Si no, pues console.log
console.log, no hay un error. Bien, esto sería la sintaxis clásica de un if else y podríamos hacer ahora un else if, ¿vale? Así que vamos a hacer un if else y ahora vamos a hacer un else if. Perdón, voy a hacer así. Así. Y vamos a hacer lo siguiente. If coche.año es menor que 2010, ¿vale? Entonces hacemos algo. Else if coche.año es igual a 2010, ¿vale? La triple igualdad clásica de JavaScript, y si no, un else. Es decir, si es menor que este, o esto otro, ¿vale? Pues aquí podríamos poner console.log y cogemos aquí y cogemos este texto aquí mismamente. El coche es viejo. Si no, el coche es nuevo. Bueno, es del 2010. Y si no, el coche es nuevo. Bien, obviamente nosotros podríamos estar constantemente definiendo nuevos else if y así en adelante, pero no, digamos que no es la única manera de hacerlo. También tenemos, obviamente, la posibilidad de utilizar un switch. Vale. ¿Cómo funcionan los switch? Pues igual que en cualquier otro lenguaje, igual que en JavaScript, o básicamente con la misma sintaxis. Switch, comprobamos un valor y especificamos diferentes casos de uso en los cuales el valor tome valores que nosotros podemos controlar. Por ejemplo, vamos a hacer un switch. Aquí yo ya tengo determinadas autocompletas, digamos, nos autocompleta nuestro Visual Studio Code, ¿vale? Y aquí lo que haríamos es la tarea, por ejemplo, así lo tenemos por aquí, tarea 1, punto estado, y aquí digamos que el estado, dado que es un valor de tipo estados, estaríamos comprobando el estado de la tarea y en caso de que ocurra algo hacemos una cosa, si no hacemos otra. Entonces aquí lo que haríamos sería, por ejemplo, un estados punto completado. Si la tarea está completada, hacemos una cosa. El break lo que haría sería salir del switch, ¿no? Y no hacer nada. También podemos utilizar el continue, ¿vale? Y digamos otra serie de sintaxis que lo que permite es pasar, en este caso dentro de los bucles podemos hacer continuous, podemos hacer breaks para salir, digamos salir del ámbito. Ahora mismo las llaves de TypeScript marcan el inicio y el final del switch, por lo tanto es una cosa u otra, ¿no? Aquí por ejemplo podríamos ponerle un console.log y decir la tarea está completada. ¿Vale? Podríamos después hacer otro case que sea incompleto. La tarea no está completada. Y finalmente, la tarea pendiente hemos puesto, ahí está pendiente de comprobarse. Ahora, el default, pues básicamente sería cualquier valor que no haya sido esto, es decir, que el estado de la tarea no fuera o completado o incompleto o pendiente. Es decir, que no fuera P, ni que fuera I, ni que fuera C. Básicamente eso es lo que estaría analizando este switch case. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a utilizar habitualmente. Más cosas que podemos hacer y que, bueno, que tienen que ver obviamente con la definición digamos, del uso de TypeScript y concretamente nuestros try-catch, ¿vale? Nosotros podemos hacer un try-catch de la siguiente manera y capturar errores. Es decir, yo puedo intentar realizar algún tipo de operación y si no, capturarla. Esto será bastante habitual cuando intentemos realizar operaciones que puedan dar errores, que queremos capturarlos e incluso podemos especificar los tipos de errores dentro de las propias variables de error y tener diferentes catches. Bien, aparte de switch case, otra cosa que tenemos que hacer y que tenemos que entender bien es el uso de bucles, ¿vale? Entonces los bucles
también serán bastante importantes. Por ejemplo, teníamos una lista de tareas anteriormente. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una nueva lista de tareas. Y le vamos a poner que es de tipo tarea, de la interface tarea, y es una lista. Entonces ahora los únicos valores que yo podría tener aquí dentro serían tareas, ¿no? Podríamos hacer corchetes y aquí dentro establecer tareas. Nombre, vamos a poner aquí tarea 1. Vamos a poner otro más, que sea el estado. Y una más que sea la urgencia, que sea un 2. Vamos a coger esto mismo, vamos a pegarlo aquí y vamos a pegar otra más. Vamos a hacer tarea 1, tarea 2, tarea 3. Esto va a ser, por ejemplo, pendiente, urgencia 0, por ejemplo, y esto va a ser incompleto, bueno, o completado, tampoco igual, y urgencia 15. En caso que tuviésemos un valor, hubiese que cerrarlo, lo mejor sería hacer un enumerado, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo puedo yo iterar sobre la lista de tareas nuevas? Bien, tenemos los for clásicos, ¿vale? Pero también tenemos, obviamente, los for each y también el for in, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Podemos hacer lista tareas nueva, punto. Y aquí tenemos push, map, length, join, que son funcionalidades que estaremos usando a lo largo del curso, pero la que vamos, splice para eliminar elementos, unshift, shift, que son para movernos, el toString para pasar a cadenas de texto, el que nos interesa ahora, el reverse es para iterarlos en orden inverso, lo que nos interesa sería nuestro for each, ¿vale? Este for each es el que nos permite elaborarlo. ¿Y qué es lo que espera for each? Lo que espera for each realmente es una función, un callback, ¿vale? Entonces, para ello se utiliza una función flecha. Lo primero que nos vamos a recibir como parámetros en la iteración es la propia tarea, que es de tipo tarea, ¿vale? Eso ya lo sabemos, porque es una lista de tareas. Pero además también vamos a recibir el índice, que será de tipo number. E incluso podríamos también tener el array, la propia lista de tareas, si la quisiéramos tener dentro de este ámbito, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto está declarando un nuevo ámbito, una nueva función anónima, una función flecha, que dentro podemos hacer determinadas operaciones por cada una de ellas, ¿vale? Entonces, aquí dentro podemos poner una flechita y podemos hacer simplemente un console log y ya está, o que sería una función flecha, es decir, un return normal, ¿vale? Por ejemplo, aquí podríamos hacer esto, y esto devolvería, haríamos simplemente un return, que no es exactamente lo que queremos hacer, por cada una de ellas. Lo que vamos a hacer es abrir llaves y especificar, ¿de acuerdo? Esto es una función, hasta aquí abajo es una función anónima. Podría tener un nombre, podríamos guardarle una variable, digamos, esto es un callback, ¿vale? Parámetros y ejecución. Y luego el cierre de los paréntesis, ¿vale? Vamos a ponerlo así para que se vea bien. Esto es lo que realmente está pasando, ¿vale? Por cada uno de los elementos de la tarea ejecutamos una función. Dentro de esa función tenemos variables locales, son let, implícitamente, que son estas propiedades que hemos recibido como parámetros. Tenemos la tarea y el índice. Por ejemplo, aquí podríamos hacer un console log y aquí tendríamos lo siguiente. $index, por ejemplo, guioncito, tarea.nombre. Y esto lo que nos permitiría, por lo tanto, sería por cada una de las tareas de esa lista se mostraría el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y se mostraría su nombre. Pudiendo también, luego aquí dentro, obviamente, embeber cualquier tipo de if-else o incluso podríamos utilizar el filter para filtrar variables o mapearlas, hacer operaciones de búsqueda mucho más potentes, pero tenemos el for each, que sería el primero que necesitaríamos ver, es la forma clásica para iterar sobre listas ya definidas. Obviamente también tenemos el clásico for, ¿vale? Que podríamos utilizar, aunque también tenemos el for each, que lo tenemos aquí, ¿vale? Y esto nos lo autocompleta, podríamos haberlo hecho así. También tenemos el for in,
que es un bucle que lo que básicamente va a iterar, ¿vale?, sobre, en este caso, un objeto, ¿vale? Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. For constarea in lista nuevas tareas. Y a partir de este momento tenemos esa iteración y podríamos hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Podríamos aquí sacar, por ejemplo, el nombre de la tarea. Vamos a quitar aquí esto. Bien, esta tarea, sobre esta lista de tareas, tendríamos que especificarla, que es de tipo tarea. Y a partir de ese momento, aquí en este caso no podríamos hacerlo porque el forin está pensado para tipados, en este caso, digamos, en este caso de left hand side. Es decir, nosotros cuando hacemos un forin, estamos haciendo es para un elemento dentro de este otro y se suele utilizar, por lo tanto, generalmente con cadenas de texto y cosas así. Cuando nosotros tenemos listas, es decir, yo no quiero tratar de coger un carácter dentro de una cadena de texto o lo que sea, utilizaremos por defecto for each, es decir, utilizaríamos un for each para iterar sobre una lista. Esto lo estaremos haciendo, haremos uso de estos bucles constantemente, ¿vale? For each, for in, también el for clásico, ¿vale? Nosotros podemos aquí hacer un for, básicamente, que sería esta estructura, el índice, después ya sería el array, pues en este caso la lista de tareas nueva. Y luego hay aquí dentro, por ejemplo, lista de tareas nuevas. Y aquí dentro lo llamaríamos tarea. Y lo que haríamos sería imprimir este contenido. Estaríamos haciendo exactamente lo mismo. Vamos a poner esto aquí debajo. Vamos a llamarle aquí for clásico. ¿Vale? Y este for each, mucho más potente, más sencillo, como podéis ver, que lo que espera es un callback. ¿Vale? También tendremos, por lo tanto, el for in. Y el for in, en general, suele ser para objetos, cadenas de texto. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, pongo una tarea, vamos a poner aquí tarea 1, creo que teníamos una variable por ahí que se llama tarea 1, la clave, en este caso, la key, va a ser una cadena de texto. Entonces, por cada una de las cadenas de los elementos de un objeto, tenemos aquí un objeto que podamos tener, aquí este es nuestra tarea 1, y dentro del mismo obtenemos su clave. Entonces aquí tendríamos, por lo tanto, el nombre, cualquiera de ellos. O sea, va a ir buscando o va a buscar específicamente una propiedad que tenga un valor concreto que sea aquí. Es decir, vamos a buscar, por ejemplo, nombre o cualquier otra, ¿vale? Entonces esto tiene que ser una cadena de texto. Podríamos poner nombre, ¿vale? Bueno, tenemos que ponerle obviamente un valor. Y aquí lo que estaríamos haciendo es, mientras que coincida, la iríamos obteniendo, ¿vale? Entonces los for in normalmente suelen ser más útiles realmente con objetos, con cadenas de texto, que queremos buscar elementos que estén dentro, pero cuando tenemos que trabajar con listas, que es bastante habitual, utilizaríamos los for each. Bien, aparte de los for each, etcétera, también tenemos los while, ¿vale? El clásico while. Entonces, las condiciones, vamos a poner aquí bucles while, todos nuestros bucles, todos tienen condiciones. Hemos hecho un if, hemos hecho un switch, hemos hecho un operador ternario. El for también tiene una condición y es que la condición es esta, es decir, que termine en longitud según incrementamos el índice. Pero en el for each también, es decir, digamos que esto de aquí está implícitamente haciendo esto mismo. Está iterando por cada elemento hasta que se termine. Entonces, digamos que todo bucle tiene una condición. Nuestro while es mientras que una condición sea verdad, por ejemplo, el error, si mientras que el error sea verdadero o, por ejemplo, mientras que una tarea no esté completada, por ejemplo, estado igual o distinto de estados completada,
Esto puede ser o true o false, básicamente. Mientras que esto ocurra, entonces ejecutamos lo siguiente. Tarea 1, punto, por ejemplo, estado, y le cambiamos, por ejemplo, la urgencia, ¿no? Mientras que no esté completada, le incrementamos la urgencia. Ahora, es muy importante que en algún momento esta condición, salgamos de esta condición. Entonces, para ello, necesitamos cambiar digamos la configuración. O sea, nosotros aquí podríamos hacerle un continuo, podemos hacer un break en caso de, ¿vale? Pero lo ideal, obviamente, es que esta tarea en algún momento dejase de estar no completada y pasara a completada, ¿no? Entonces podríamos hacerle, por ejemplo, un if, y si la urgencia de la tarea es igual a, vamos a ponerlo esto para arriba, es igual a 5, ¿vale? Llega al máximo, por ejemplo, lo que fuera, pues aquí ya sí o sí la pasamos a completada, por poner un ejemplo, ¿no? Y ya, si no, pues le subimos el valor. Eso solo sería cierto, ¿no? Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, 20, ¿no? Si todas estuviesen por debajo de 20. Cuando ya pasan a 20, pasan a completadas o lo que sea. A lo mejor tiene sentido, a lo mejor no. El ejemplo, pero la idea, lo importante es que nosotros seamos capaces de salir de este bucle para parar, ¿vale? Entonces ya aquí podríamos hacerle un break, ¿vale? O un continuo, salir del while o del bucle, ¿no? Salir de él. Bien, dicho esto, también tenemos los bucles do while, con la diferencia de que si la tarea 1 nunca está o ya ha estado completada, nunca entraría aquí. Mientras que los do whiles sí que se ejecutan al menos una vez. Entonces podemos poner do y le damos aquí a do while y automáticamente nos genera la condición, que por ejemplo sería esta misma. Y entonces, vamos a poner aquí do while, ¿vale? Se ejecuta al menos una vez, ¿vale? Entonces podríamos hacer que la tarea de urgencia suba y a lo mejor debería pasar a otro estado, ¿vale? Por ejemplo, punto pendiente, ¿no? Mientras que no esté completada, pasemos. Ahora, ¿qué va a pasar? Que dice, cuando él detecta, el Visual Studio Code detecta que esto es un bucle infinito, porque no salimos de la condición y por lo tanto se va a estar ejecutando todo el rato, te avisa. Esto es bastante bueno, porque puede ser que sin querer cometamos con los whiles y los do whiles, son bastante peligrosos porque podemos generar bucles infinitos. Dice, la condición siempre devolverá true, dado que estados pendientes y estados completados no le hace un overlap, es decir, no lo cambia. Entonces, dentro del do while o dentro del while, tenemos que encontrar algún momento en el cual cambiemos el estado. Al cambiar el estado, automáticamente él ya sabe que va a cambiar, ¿de acuerdo? Así que esta es la manera en la que trabajamos con for each, for in, while, do while y el resto de sentencias. Bien, dicho esto, nosotros vamos a seguir en próximas sesiones implementando clases, implementando interfaces. Es importante, como resumen de esta sesión, que nos quedemos con lo siguiente. Para empezar, las variables las declaramos con var, let y const. Tenemos la posibilidad de declarar varias variables asociadas de esta manera. Una cosa que podemos hacer, por cierto, ahora que lo menciono antes de terminar, que creo que sería muy importante o muy interesante, es que, por ejemplo, ahora mismo podríamos hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí asignación múltiple de variables. Esto también se puede hacer obviamente en JavaScript con ECMAScript y es el factor de propagación. Por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. Nombre, estado, urgencia. E igualarlo a tarea 1. Bien, cuando nosotros hacemos esto debería devolvernos un objeto con estos valores, ¿de acuerdo? Y cuando no lo encuentra es porque es de un tipo concreto. En cambio, si por ejemplo yo creo aquí una variable, un objeto literal normal,
y le hago lo siguiente. ¿Vale? Le asocio algún valor, vamos a poner el estado, estados punto completado y le ponemos urgencia. ¿Vale? Estos valores se podrían asignar a nuestras variables a través del factor de propagación, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el nombre, no podemos tener dos nombres exactamente iguales, ¿vale? Vamos a ponerle nombre tarea. Tendría que llamarse exactamente igual, ¿vale? Pero pasa que ya tenemos una variable por ahí declarada que era nombre. Vamos a cambiarle esta a name. Le damos a rename, bueno, vamos a hacerlo lo siguiente. Vamos a ponerle título, por no cambiar lo que ya teníamos hecho. ¿Vale? Entonces aquí yo puedo simplemente completar y decir título. De mi tarea quiero sacar el estado también, me interesa, y también me interesa la urgencia. ¿De acuerdo? ¿Podríamos hacerlo, por lo tanto, también con la tarea 1? Bueno, podemos comprobarlo. Abrimos llaves, le ponemos igual, ponemos tarea 1, y entonces yo accedo a las propiedades. ¿De acuerdo? Puedo acceder al nombre. El problema que tenemos es que tenemos una variable que ya se llama nombre. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo hago esto, el nombre de la clave pasa ahora a ser una variable. Entonces, en este momento yo ya sé que es de tipo string, pero podríamos especificárselo. ¿De acuerdo? También se lo podríamos poner al estado. Aquí en este caso, estados, el estado debería cogerlo. ¿Vale? Pero estos valores siempre los va a coger, como veis, de la propia propiedad. Entonces podemos crear objetos y acceder directamente a ellos. Podríamos haber hecho let mi título igual a mi tarea punto título, ¿de acuerdo? Y luego otra más, let mi estado igual a mi tarea punto estado. Y además let mi urgencia igual a mi tarea punto urgencia. Al hacer esto, obviamente estamos ahorrándonos bastante tiempo, ¿vale? Y en una sola línea declaramos varias variables. ¿Vale? El factor spread, básicamente. También podemos tener listas, por ejemplo, lista compra, lunes, ¿vale? Que sea, por ejemplo, una cadena de texto, ¿no? O cadenas de texto. Leche, patatas, y luego tenemos let, lista compra martes, y si nos fijamos, pues lo que podríamos hacer es, me cojo todos los valores de la lista de la compra el lunes y además le añado pan y le añado también, ya que estamos, huevos. Esto básicamente me está devolviendo la lista tal cual y la está inyectando dentro del valor de la compra del martes. Y luego a lo mejor quiero hacer una lista compra semana y es básicamente corchetes y ponemos punto, 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 lista compra lunes o directamente la lista compra el martes. Obviamente aquí pues que lo estaríamos reiterando o reiniciando. Vale, vamos a hacer una lista de compra por aquí miércoles. Vamos a poner aquí corchetes. Vamos a poner, por ejemplo, false. Si hiciéramos esto, por eso aquí boolean, le estamos poniendo un valor, podríamos tener false, true o lo que sea, pero también se lo podríamos concatenar a esta otra. Pero entonces, esta otra
variable final que va a recibir sería de tipo any o de varios tipos, ¿vale? Igual que hemos hecho al principio, ¿vale? Entonces podríamos asumir diferentes tipos de valores. Voy a ponerle aquí unos valores, por ejemplo, carne y pescado, ¿vale? Y yo podría, por ejemplo, tener la compra del lunes y la compra, por ejemplo, del miércoles. ¿Vale? Entonces yo podría tener una lista, otra lista y me estaría llevando todos los valores. Esto mismo también se puede hacer, digamos, el factor de propagación, vamos a ponerlo por aquí, factor spread. Esto viene de ECMAScript realmente y por lo tanto lo podemos implementar en TypeScript. También lo podemos hacer en listas. Vamos a poner aquí en listas, en asignación de variables. En listas y finalmente vamos a hacer otra que sea en objetos. Entonces yo podría tener aquí un estado que tuviese aquí unos valores, como por ejemplo usuario, vamos a ponerle aquí admin, no lo podemos llamar igual, le voy a llamar estado app, ¿vale? Y por ejemplo aquí la sesión, y le ponemos aquí el 3. E incluso JWT, que sería un token, por ejemplo, para lo que sea, ¿no? Podemos poner bidder, para lo que sea, ¿vale? Entonces, estos valores yo los quiero a lo mejor sobreescribir o cambiar o generar un nuevo estado. Pues yo podría hacer aquí un let nuevo estado igual a llaves y hago estado app y la sesión la paso a 4. Y lo que haríamos es sobreescribir. Generaríamos el mismo valor, pero sería admin sesión 4 y el JWT que no cambiaría, ¿vale? Esto, por lo tanto, es muy habitual, lo vamos a estar usando constantemente en nuestros proyectos TypeScript. Si luego llevamos todo esto a frameworks, librerías tipo Vue, React, Angular, XTJS o cualquier proyecto Node realmente, vamos a utilizar este tipo de sintaxis, estas declaraciones, este uso de las variables. Quedarán todavía a ver cómo declarar funciones, cómo trabajar con clases y un montón de cosas más, pero hasta aquí llegaría la sesión de hoy. Hemos visto cómo, por lo tanto, declarar variables, cómo generar diferentes tipos de variables, cómo crear nuestros propios tipos, como podemos ver aquí en producto, cómo elaborar condicionales y cómo elaborar bucles. Bien, pues espero que haya sido interesante la sesión y nos vemos en la sesión número 3. Un saludo.